debate sobre su uso medicinal. Saludamos a autoridades de nuestra casa de estudio y a nuestros panelistas invitados, Ana María Gasmuri, actriz y activista, fundadora y presidenta de Fundación Daya, la doctora Viviana Venegas, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia Somnia. Perdón. Yo soy Verónica Burón, de representación. Mil disculpas. Soy neuróloga pediatra, también de la Somnia. Catalina Castro, periodista del programa 21 días de TVN. Y bueno, vamos a las excusas respecto a Rafael Izquierdo, quien venía en representación de la Municipalidad de La Florida, quien ha tenido un percance para poder llegar hasta acá. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes a UNIAC y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Saludamos también a nuestros docentes y por supuesto a nuestros alumnos de la carrera de periodismo en sus distintas modalidades. Sin duda el tema que hoy nos convoca es polémico y ha estado en la pauta noticiosa en los últimos meses, principalmente por la discusión de dos mociones parlamentarias en la Comisión de Salud de la Cámara, la que busca revertir el decreto 867 para sacar a la cannabis de la lista de drogas duras y de esta manera permitir su uso terapéutico, el autocultivo con los mismos fines y su consumo recreativo. Bueno, quisiéramos comenzar primeramente con Verónica, conociendo un poco el punto de vista de ustedes respecto a esta discusión. Ustedes han planteado a través de Somnia, recientemente en una columna en el diario El Mercurio, sus puntos de vista respecto a no ser partidarios de abrir el consumo de la marihuana. Nos gustaría conocer el punto de vista de ustedes desde la arista penal, si también la rechazan en ese punto de vista. ¿Tienes ahí el micrófono? Sí, dale. Como dijeron que era un debate, yo no traje ninguna presentación ni vengo preparada así como para esto. Pero tengo que decir de que para nosotros se nos hace muy difícil esto de abrir el uso de la marihuana, en especial porque para nosotros lo más importante es el niño y el adolescente. Y en ese contexto del niño y adolescente tenemos que cuidar la salud mental del niño y adolescente como una cosa de salud pública. Entonces tenemos que hacer una gran distinción entre lo que es la marihuana y usar el cannabidiol como para uso medicinal. De partida hay que tener eso bien claro. No hay trabajo que el fumar marihuana para la epilepsia o para lo que sea puede funcionar. Entonces hay que partir dejando eso bien claro antes de pensar en un debate de la marihuana o sí o no. ¿No es cierto? Lo que se usa, lo que se está probando, porque todavía no hay estudios randomizados doble ciego grandes, sino que más bien son pequeñas series y que en algunos casos ha dado efecto, es algunos componentes como el cannabidiol para el uso de la epilepsia. Se ha usado, ¿no es cierto?, cuando uno ve las grandes revisiones de la Academia Americana de Neurología, por ejemplo, lo han usado para la esclerosis múltiple, para algunos efectos bastante puntuales, como son, por ejemplo, vómitos, como son los dolores por la espasticidad. Se ha usado y se ha visto que puede tener algunos efectos. Ahora, en comparación con otros tratamientos, no es tan claro de que sea superior a los otros tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen, estamos a favor o en contra. Nosotros para usar cualquier tipo de medicamento, para poder usar cualquier tipo de sustancia, tenemos que estar avalados por la medicina basada en la evidencia. Y en estos minutos todavía no tenemos los elementos para decir de que sí usemos la CIA libre demanda. ¿En qué sentido? Cuando un medicamento entra en el mercado, tiene que pasar por muchas fases, ¿no es cierto? Entonces, primero en animales, después, ¿no es cierto?, pequeños grupos, se ve cómo es la farmacodinamia, se ve cómo son los efectos colaterales y posteriormente se hacen estudios en grandes series, randomizados, doble ciego, para poder decir sí o no. Yo creo que todos tienen claro cuál es el concepto randomizado, doble ciego y eso, ¿no es cierto? Bueno, eso todavía nos falta como para poder decir y abrirnos para decir, bien, usémoslo. Pero sí tenemos que tener claro que es para usar
seguramente alguna cosa sintética que tenga algunos cannabinoides, pero no estamos hablando del uso de la marihuana, de fumemos marihuana libremente, porque ahí sí que estamos en total desacuerdo, en el sentido de que la marihuana no es inocua para un cerebro en desarrollo. Entonces dicen, claro, dejémoslo para los adultos. Va a pasar lo mismo que no es cierto que con el alcohol, que es para los adultos, pero que nosotros todos los fines de semana salimos a la calle y encontramos adolescentes de 14, 15 años en coma etílico, y nosotros que trabajamos en urgencias nos llegan los adolescentes en coma etílico que se supone que no debiesen estar consumiendo alcohol, ¿no es cierto? Y eso sí que está probado, que en un cerebro en desarrollo la marihuana es dañina y produce efectos deleterios. Está comprobado, ¿no es cierto?, que la marihuana altera la concentración, hace que uno haga más errores. Está comprobado que aumenta la accidentabilidad, ¿no es cierto? Y entonces nosotros no queremos eso para nuestros niños. No sé si hay alguna pregunta. Verónica, nos gustaría más bien que tuvieras la oportunidad de réplica, Ana María, respecto del trabajo que han realizado ustedes con Fundación Daya. Bueno, la verdad es que sí puedo replicar eso, pero me gustaría también tomarme un tiempo como para hacer un poquito una explicación más amplia, un poquito de contextualización con el tema. Me parece que falta un poquito de contexto, y si quieres, dentro de esa contextualización me hago cargo también de lo que estaba planteando la doctora. Parto diciendo, por supuesto, como base, nadie supone que la cannabis, hablemos de cannabis para distinguir la marihuana, que puede ser muchos otros productos mezclados que son distintos a lo que es la planta original de la que estamos hablando ahora, nadie sostiene que es inocua. Por supuesto que no es inocua, evidentemente que no es inocua, y sabemos, y por supuesto que nos preocupa en gran medida el uso en nuestros jóvenes, porque sabemos efectivamente, estamos de acuerdo en eso, yo creo que aquí no hay ningún disenso, en el daño que puede provocar en un cerebro en formación. En lo que sí nosotros sostenemos que las medidas que se han tomado hasta ahora para prevenir ese consumo en la juventud han sido totalmente fallidos, y eso lo muestran los resultados, las cifras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, que sentimos que tiene que encararse una nueva manera de hacer esta prevención, y una manera que sea más desde la objetividad, más desideologizada, y más también confiando en que si uno entrega la información adecuada, los jóvenes van a ser capaces de gestionar sus propios riesgos y reducir sus daños. Están partiendo de la base de que pensar en un mundo sin consumo de sustancias, una juventud que obedezca a todo esto que los adultos quisiéramos, es una utopía irrealizable, y que por lo tanto, si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, seguiremos teniendo los mismos resultados. Y en ese sentido, la propuesta también, en cuanto a un diseño de política de droga más actual, es renovar las estrategias desde una mirada no del prohibicionismo, sino desde esta mirada de respeto por las personas, de respeto por los derechos esenciales de las personas, y de la educación y la información. Lo que ha faltado aquí es educación e información en todos los niveles de nuestra sociedad. Y en ese sentido también, y pasándonos al tema más estrictamente que nos convoca, que es el cannabis medicinal, me gustaría hacer si les parece, una breve introducción, una breve reseña, contextualización, para entender de dónde surge, cómo aparece esto del cannabis medicinal. En ese sentido, tenemos que, yéndonos un poco a la historia, entender que el cáñamo, cannabis sativa, ha sido utilizado por la humanidad por largo tiempo para muchos usos distintos. Por su uso, por ejemplo, para la obtención de fibras que permitían crear sogas, telas, papeles. También por sus usos rituales. Tenemos que comprender que en muchas tradiciones espirituales ha sido usada esta planta enteógena, así como son usadas otras plantas medicinales y enteógenas en diferentes tradiciones espirituales. Si nos vamos a lo que es el uso medicinal, tenemos en el año 2737 a.C. en China la primera farmacopea, el primer tratado en que sale reportado este uso terapéutico en el Shen Nung Ben Sao, una farmacopea clásica de la medicina china. Después vemos que en India, en el 1500 a.C., en el cuarto libro de los Vedas, de la Tarva Veda, aparece ya también consignado la cannabis sativa como una planta mágica y con propiedades medicinales. En el Susruta Samhita del siglo I a.C. también aparece estos usos medicinales. En la medicina ayurvédica, medicina que se usa hasta el día de hoy, la cannabis es considerada una de sus plantas esenciales en la composición de sus medicinas. Y de un uso muy importante, desde muy antiguo se sabía, para la epilepsia, dolores de cabeza, dolor neurálgico, convulsiones por tétanos. En otras culturas también encontramos textos provenientes del Antiguo Egipto, Asiria, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, la Antigua Grecia, Israel, Palestina y otros países árabes que documentan el uso terapéutico del cannabis. Galeno, uno de los médicos más conocidos, ¿cierto?, de la antigüedad, también menciona el uso terapéutico del cannabis en sus escritos.
Si nos seguimos paseando por la historia, vemos también a lo largo de la historia de Europa una larga bibliografía, el Física de la abadesa alemana Hildegard von Bingen, el herbolario de la Edad Media, diferentes herbolarios que sale mencionado, Paracelso también menciona su uso, John Parkinson, Murray, y una larga lista de médicos de esa época. Un poco más adelante, en 1797, el padre de la homeopatía, Samuel Hahnemann, también consigna la cannabis sativa como uno de los primeros medicamentos homeopáticos. Y aquí hay una larga lista de médicos que siguen aplicando a lo largo de la historia esta medicina. Un dato interesante, entre el año 1850 y 1937, los medicamentos en base a cannabis fueron los más recetados en Estados Unidos. El año 37, recordémoslo, es el año en que se instaura la prohibición. La historia de la prohibición. ¿Qué pasa con la prohibición? ¿Cómo de pronto esta planta, que ha sido una planta usada durante más de 5.000 años por la humanidad, de pronto es estigmatizada y es transformada, ¿cierto?, en como prácticamente enemigo público? Hay que entender que en la década del 30 el cáñamo empezaba a levantarse como un fuerte competidor del algodón, por un lado, de las fibras sintéticas y del papel. Y aquí se produce, para abreviar, ustedes pueden después investigar si les interesa el tema, hay mucha información muy interesante, una especie de complot entre, por un lado, el dueño de una larga cadena de medios de comunicación de diarios de Norteamérica, que además era dueño de las papeleras. Se produce aquí un complot de corte económico para estigmatizar la planta, y esto además coincide en ese minuto con un importante aumento de la migración mexicana y de población afroamericana que tenían dentro de sus costumbres el uso de esta planta mágica. Entonces también aquí aparece un elemento de control social. Se juntan estos dos factores, el interés económico y el control social, y entonces el año 37 se prohíbe a nivel federal en Estados Unidos esta planta, la cannabis. En la Convención del 61, los países unificaron sus diferentes acuerdos sobre drogas en un tratado único y legalizando la cannabis en todo el mundo. Consecuencia de la prohibición, y esto es interesante tenerlo claro, el mercado se sumerge en la ilegalidad, aumento de la violencia y muerte asociado al narcotráfico, se crean focos de corrupción en todos los niveles de todos los gobiernos, hacinamiento en las cárceles. En Chile, como dato interesante para que ustedes sepan, el 52% de las mujeres privadas de libertad están por ley de drogas. Es un dato terrible. Y la verdad es que ustedes pensarán, serán grandes dirigentes de los tremendos carteles. No es así. Son, por supuesto, que el último eslabón de la cadena, que por la necesidad, por la precariedad, por la inequidad estructural que tenemos como sociedad, terminan recurriendo a eso como un mecanismo de llevar el alimento, ¿cierto?, a sus hogares, y son condenadas a veces a condenas más grandes que las de un abusador de menores. El gran narco sigue libre, por supuesto. Entonces vemos que el prohibicionismo y esta persecución, ¿cierto?, finalmente afecta a los sectores más vulnerables y no realmente a los que causan el daño a través del narcotráfico. Existe también a raíz de esto un despilfarro de recursos públicos impresionante. En Chile el 55% de las fuerzas policiales se destinan a perseguir a usuarios de sustancias. Eso, imagínense, en plata, cada proceso por cada detenido son al menos 600.000 pesos. Ya este año han gastado más de 10.000 millones de pesos en solo este concepto. Aquí un tema importante se produce, una criminalización de la población sencillamente por el hecho de usar esta sustancia. Son tratados como si fueran delincuentes solamente por este hecho, y eso es muy grave, y en Chile ha tenido una grave consecuencia social, particularmente en los jóvenes. De las detenciones por ley de drogas, el 67% son menores de 25 años. Y por supuesto jóvenes vulnerables, en que además la mancha en sus papeles profundiza la inequidad y hace más difícil el poder salir del círculo de pobreza. Y aquí una de las consecuencias más graves de la prohibición, el atraso en el progreso de la investigación científica, y eso realmente es lamentable porque habiendo esta larga historia de uso medicinal de la cannabis que en el siglo XX, ahora en el XXI, no se haya profundizado como se debiera con esta sustancia, con esta planta, es realmente lamentable. Y es impresionante, vale la pena mencionar que llama la atención la tremenda fuerza desplegada para prohibir esta planta a pesar de la evidencia de su uso médico anterior. Me voy a saltar algunos temas para ir más rápido. Nosotros pensábamos que íbamos a tener espacio para una presentación con un PowerPoint, para otra vez será, puede ser muy interesante. Existe una agrupación que ha sacado lo que se llama, promulgado la Declaración de Derechos Humanos por el Acceso Médicos al Cannabis y a los Cannabinoides. Y esta declaración la firman numerosas instituciones y organizaciones de las más grandes potencias, y también los muy destacados investigadores como el doctor Rafael Mechoulam de Israel y como el doctor Manuel Guzmán de España, y que consignan que el acceso a los cannabinoides, que los médicos tienen derecho a recetar cannabinoides a sus pacientes, y que los pacientes tienen derecho a acceder a terapias basadas en cannabinoides sin distinción de su condición económica, religiosa, en fin.
Ahora, con respecto a la investigación científica, centrándonos más en lo que nos interesa aquí hoy día, hay que recordar que el doctor Rafael Mechoulam, en el año 64, fue el primero en identificar y sintetizar posteriormente el THC, que era el principal componente de la planta. En la década de los 90, su mismo equipo de investigación descubrió lo que se llama el sistema endocannabinoide. Probablemente ustedes han escuchado hablar, este sistema que tenemos en nuestro organismo, que tiene que ver con la regulación de diferentes procesos, y en que de alguna manera nosotros producimos cannabinoides endógenos, que son diferentes de los exógenos por la planta, pero tenemos este sistema que es capaz de aliarse, ¿cierto?, con los cannabinoides, de los fitocannabinoides o los que provienen de la planta. Este científico no se limitó al estudio, sino que aplicó sus resultados en sus enfermos con mucha eficacia y con un gran espíritu de servicio, y esto posiciona a Israel a la vanguardia de la investigación y el uso terapéutico de la cannabis. Actualmente en Israel, el Servicio Público de Salud de Israel atiende a 16.000 usuarios con terapia de cannabis, y el último avance que ha habido fue la autorización del uso de cannabis completa, la planta completa, para el tratamiento de niños con epilepsia refractaria. Eso promulgado por el Estado de Israel y entregado justamente a las dependencias del Ministerio, de lo que corresponde al Ministerio de Salud de Israel. Bueno, sistema endocannabinoide, ya se los expliqué muy a la rápida. Perfil de seguridad del cannabis, y esto es muy importante. Hay que comprender que la cannabis en su estado natural es una de las sustancias terapéuticamente hablando más seguras conocidas por la humanidad, a diferencia de otras sustancias psicoactivas o medicinales como el alcohol, la aspirina, los opiáceos, la nicotina y la cafeína, que nos pueden producir sobredosis fatales. Se ha calculado que una dosis letal de cannabis equivaldría a 30.000 veces la dosis habitual. O sea, lo que hace prácticamente imposible morir de una sobredosis de cannabis, y eso hay que tenerlo claro. No se ha informado jamás de una sobredosis fatal en un ser humano, y esta seguridad refleja la escasez de receptores en el núcleo medular, en la parte del sistema nervioso, el bulbo raquídeo, que controla las funciones respiratorias y cardiovascular. Y esto la vuelve una sustancia terapéuticamente muy segura. Tenemos los posibles efectos de la cannabis, ustedes probablemente los conocen o han escuchado hablar: la sensación de euforia, sedación, relajación, alteración de la percepción temporal, actividad analgésica y antiinflamatoria, esto es muy importante para su uso medicinal, actividad orexígena y antiemética, también muy importante, particularmente para los pacientes oncológicos, acciones sobre el tono muscular y la coordinación motora, disminución de la presión intraocular, hipotermia, acciones sobre el aparato respiratorio, efectos cardiovasculares, efectos neuroendocrinos, efectos inmunomoduladores y efectos antiproliferativos. Esto es muy interesante porque tiene que ver con la capacidad, ¿cierto?, de impedir la proliferación de tumores cancerosos, incluso la generación de apoptosis en las células, que quiere decir como que lleva a las células cancerosas a una especie de suicidio. Manuel Guzmán particularmente está llevando adelante estas investigaciones en España con grandes avances y con un futuro muy prometedor para la ciencia en ese sentido. Bueno, tenemos también los cannabinoides sintéticos, ¿cierto? Conocemos el dronabinol, nabilona, hasta algunos otros medicamentos de la industria farmacéutica como el Sativex, que estuvo tan en boga este último tiempo. Es importante consignar que el Sativex es una extracción vegetal que está hecha a partir de la planta completa, en un ratio 1:1, es decir, prácticamente la misma cantidad de THC y CBD, que son los componentes principales de la planta, no los únicos, por cierto, pero sí los principales. Entonces hay que entender que este medicamento, que por primera vez ingresó a Chile, y que el hecho significativo de eso fue que con esto el Estado de Chile reconoce por primera vez el uso medicinal oficialmente del cannabis. El segundo reconocimiento oficial fue justamente la autorización que obtuvimos para la plantación que vamos a hacer en la comuna de La Florida para 200 pacientes oncológicos. Hay que entender que entonces este extracto vegetal, en el fondo, no es un sintético similar, está hecho de la planta completa, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por el alto costo que significa, no podemos pensar realistamente que este vaya a ser un medicamento que vaya a estar disponible en nuestro arsenal terapéutico, o si llega a estarlo, que esté realmente al alcance de todas las personas. Hay un estudio interesante, solamente mencionarlo, que fue muy largo, se hizo con 953 participantes en 31 países, en que se les consultó sobre su uso de cannabinoides para fines medicinales, y el resultado es muy claro en mostrar que hay una mayor eficacia, un mayor resultado positivo en el uso de cannabinoides naturales y completos más que en los sintéticos. Y esto es muy interesante tener en cuenta, es decir, estos medicamentos no llegan a cumplir, a tener la misma efectividad que tiene el uso medicinal en sus formas más naturales, que incluye los extractos, por supuesto. Patología susceptible se trataba con cannabis, esto es muy interesante, más de 200 patologías, vamos a nombrar solo las principales. Epilepsia,
esclerosis múltiple, glaucoma, dolores crónicos, cáncer, asma, depresiones, anorexia, adicciones, insomnio, artritis, afecciones inflamatorias, espasmos, migraña, enfermedades neurológicas, sida, lupus, otros. Con respecto a las adicciones, es muy interesante. Hay bastantes estudios y trabajos que ya se han realizado en reducción de daño con cannabis, es decir, tratando con cannabis a adictos al alcohol y a drogas duras y que logran muy buenos resultados, bastante mejores que los promedios de resultados de otro tipo de técnicas de rehabilitación, y eso lo vuelve muy interesante. Formas de uso, hay diferentes formas de uso, por supuesto, la combustión, vaporización, alimentos, tinturas, aceites, cremas y tópicos, infusiones. Y la experiencia internacional actual a nosotros nos muestra que la forma más eficiente de usar medicinalmente y a la que debiéramos apuntar como futuro terapéutico es a la extracción de los componentes, es decir, a estos fitofármacos, como podríamos decir de alguna manera, o estos extractos vegetales, que se obtienen, ¿cierto?, los componentes químicos esenciales de las plantas, hierbas o flores, con diferentes métodos de extracción. Y este proceso permite una concentración mayor de los componentes activos, que justamente es esa la manera en que vamos a trabajar en la comuna de La Florida. En experiencia, bueno, aquí teníamos un gráfico para ver la cantidad de países en que esto ya está aprobado. En Estados Unidos vemos que hay una tendencia que ya es irreversible, ¿cierto? Ya son 24 los estados en que tienen aprobado el uso medicinal. Y aquí hay temas que me gustaría compartir con ustedes que son muy, muy interesantes. En los estados que tienen aprobado el uso medicinal, se ha demostrado una disminución del 25% en las muertes por sobredosis de analgésicos de origen opioide. O sea, esto es muy interesante, porque no solo los cannabinoides tienen este efecto analgésico, sino que combinado con los opioides, permiten mantener en un rango más bajo este uso de los opioides. Potencian y hacen una buena sinergia ambas sustancias y por lo tanto se disminuye el riesgo de esta sobredosis. Eso es muy interesante tenerlo en claro. También saber que el 60% de todas las muertes por sobredosis de analgésicos de opioides se producen en pacientes que tienen recetas legales, prescritas. Esto nos dice el autor de este estudio, el doctor Marcus Bechhaber. Dice, las personas que ya toman opioides para el dolor pueden complementarlo con la marihuana medicinal y así ser capaces de reducir las dosis de analgésicos, reduciendo de esa forma el riesgo de sobredosis. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Experiencia en Colorado, ustedes sabrán que en Colorado, ¿cierto?, ya se ha despenalizado para todo uso. Y algunos datos solamente como para tener en cuenta. Desde que esto ocurrió, los delitos violentos y contra la propiedad cayeron un 10,6% en comparación con el mismo lapso del año anterior. Los homicidios se han reducido a menos de la mitad y el robo de vehículos se ha reducido más de un tercio. Y hay unos nuevos estudios que aparecieron hace poquito que no los hemos incorporado a la presentación y que ha bajado la violencia y la criminalidad juvenil en los estados, en Colorado también a raíz de la despenalización. Experiencia en Portugal. Portugal es un ejemplo muy interesante. Ellos tomaron esta decisión hace bastante, 13 años atrás ya, con mucho éxito. Ellos tuvieron un grave problema de un aumento de adictos a drogas duras. Y frente a esas circunstancias se plantearon qué hacer, cómo enfrentar este escenario. Y fueron muy valientes y visionarios y empezaron un camino de decriminalización del uso de sustancias, apostando, ¿cierto?, a una mayor tolerancia a las personas consumidoras de drogas y entendiendo que esto no necesariamente conducía a un mayor consumo. Tuvieron razón, ese mayor consumo no se produjo, bajaron los hechos de violencia y la criminalidad asociados, ¿cierto?, al mundo de las drogas ilícitas. Por lo tanto, podemos mirar la experiencia de Portugal como una experiencia exitosa. La cannabis regresó este año al catálogo oficial de la farmacopea vegetal de Estados Unidos, ¿cierto? Y en la monografía se reconocen nuevamente todos sus usos terapéuticos. Durante 70 años había estado excluida de estar en esta farmacopea, pero hoy día recupera el sitial que le corresponde como planta medicinal. Evidentemente estamos viviendo un cambio de paradigma. Tenemos la Organización Mundial de la Salud que pide despenalizar todas las drogas. Tenemos por otro lado el informe de la OEA que aboga por despenalizar el consumo de drogas en las Américas. Tenemos también a este grupo de notables expresidentes que piden poner fin a la penalización del uso de drogas y apuestan a regular el mercado. Tenemos a la ONU por la despenalización del consumo de drogas. Es decir, estamos viendo que hay un consenso a nivel internacional en que el camino que se ha seguido no ha sido el correcto y que más bien tenemos que empezar a caminar de una perspectiva de salud pública, pero partiendo por la despenalización de sustancias. Ahí hay diferentes opiniones. Algunos hablan de despenalizar las drogas blandas como la cannabis, otros hablan de todos y, en fin, generar una regulación que pueda tener mejor efecto justamente en disminuir los daños que estos consumos producen en la población.
En este cambio de paradigma han sido importantes, por ejemplo, el doctor Sanjay Gupta, no sé si ustedes lo ubican, lo conocemos, un médico de CNN. Él fue el que dio a conocer el caso de Charlotte Figi, esta niñita que dio la vuelta al mundo, su caso con la epilepsia refractaria. El doctor Gupta anteriormente había tenido una postura muy en contra y había dicho que él jamás votaría a favor de la marihuana medicinal. Años después él se retracta, pide perdón públicamente, porque esas afirmaciones las hizo sin haber estudiado lo suficiente, sin haberse compenetrado lo suficiente para hacerlas, y no solo pide perdón, sino que además se preocupa de hacer público el caso de esta niñita Charlotte Figi, que por supuesto abrió la puerta a esta tremenda potencialidad de ayuda para estos niños que tanto sufren y que tan poca respuesta tienen. Charlotte Figi tenía más de 300 convulsiones semanales, a pesar de los 7 medicamentos anticonvulsivos que tomaba, y la cannabis medicinal logró calmar su cerebro y sus convulsiones se han limitado a 2 o 3 al mes, es decir, recuperó su calidad de vida. Tenemos también el famoso doctor Oz, en una línea parecida, también él reconoce haber estado equivocado y realinea su postura y ahora está, por supuesto, a favor del cannabis medicinal. Datos sobre la industria farmacéutica que es bueno tener en cuenta: 55% de todas las muertes por sobredosis de drogas son causadas por drogas prescritas, el 80% por analgésicos de origen opioide. En Estados Unidos el mal uso de drogas provocó 1.4 millones de visitas a la sala de emergencias y de estas el 75% fueron por drogas legales o recetadas. También hay que tenerlo en cuenta. Experiencia nacional, y con esto ya voy terminando: 70% de la población apoya el uso medicinal de la cannabis. Esta es una encuesta del Observatorio de Latinoamericano de Políticas de Drogas, pero hay un estudio más actual que ya esa cifra va subiendo a un 84%. El uso de esta planta medicinal en Chile es una realidad. La ley 20.000 establece en su artículo 50 la facultad de utilizarla para fines científicos o médicos. Eso es muy importante decirlo. En Chile está autorizado el uso medicinal. Y eso hay que, por favor, tenerlo claro también. Se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias, dentro de la que se incluye la cannabis, para la atención de un tratamiento médico. Parlamentarios de todas las bancadas presentan proyectos de ley que facilitan el acceso a la cannabis medicinal. El informe del Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados también recomendó considerar el uso terapéutico del cannabis. Isabel Allende, presidenta del Senado, dijo: comparto la opinión de la ministra Molina acerca de definir la viabilidad del uso terapéutico y el autocultivo de cannabis. Está el proyecto de Fundación Daya junto con Municipalidad de la Florida, ¿cierto?, en que fue aprobado el lunes 8 de septiembre, siendo el primer cultivo legal de cannabis medicinal de Latinoamérica. Tenemos el honor, ¿cierto, Rafael?, de contar con ese título, ser el primer cultivo legal de Latinoamérica. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Arturo López Pérez, fundación dedicada, prestigiosa, ¿cierto?, al tratamiento del cáncer, y de la Universidad de Valparaíso y de la Farmacopea chilena. El programa, ¿cierto?, de la Florida, contarles un poquito, se llama de esta manera, es un poco largo el nombre, pero es uso compasivo del aceite de cannabis como medicina complementaria para el manejo del dolor oncológico en usuarios de establecimientos de salud de la Comuna de la Florida y de beneficiarios de la Fundación Daya. Van a ser 200 pacientes oncológicos, 100 pacientes de la Florida, 100 pacientes de la Fundación, 425 plantas de cannabis, 7 meses de cultivo, después viene el proceso de cosecha y extracción del aceite de cannabis y después la implementación del estudio clínico 2015-2016. Epilepsia refractaria y cannabis. Y aquí está una parte que para nosotros es muy, muy interesante de esta conversación. En julio de este año se realizó el primer encuentro de familias de niños con epilepsia refractaria. Asistieron 11 familias. El 27 de septiembre se realizó el segundo encuentro de familias de niños con epilepsia refractaria y asistieron más de 90 familias provenientes de todo Chile, desde Arica a Coyhaique. Fue muy interesante, todos ellos familias que tienen y sufren esta dura realidad de tener a sus hijos con epilepsia refractaria. A raíz de esto, y un poco impulsando lo que nosotros como fundación queremos hacer, que es generar comunidad, el poder no sentirse tan solos, el poder desarrollar una sociedad más empática, más generosa, más amable, surge de este encuentro de todos estos padres lo que se llama Mamá Cultiva, que es una agrupación en que están publicados, pueden buscarlo, es un blogspot, Mamá Cultiva, los testimonios de cada una de estas madres que ha tomado el camino del autocultivo medicinal para tratar la epilepsia refractaria de sus hijos, y todos ellos, en diferentes proporciones, unos con resultados maravillosos, otros no tanto, pero todos ellos con buenos resultados. No hay ningún niño de todos los que tienen tratamiento que haya empeorado su condición, sino muy por el contrario, todo lo que reportan el 100% de esta familia es una mejoría muy considerable en la calidad de vida de sus hijos. Tenemos testimonios, hay algunos oncológicos, me los voy a saltar, pero bueno, Elvira Quirós, por ejemplo, que dice: con el aceite me siento libre, ella tiene una distonía generalizada, 2 palidotomías.
pacientes oncológicos hay muchísimos testimonios, pero les quiero leer solo este testimonio de Paulina, mamá de Javiera, de 7 años, que tiene esclerosis tuberosa y epilepsia. Y ella nos dice: este medicamento fue lejos lo mejor que nos pasó como familia, ya que la desesperación se había apoderado de nosotros. Se llegaron a usar hasta 6 anticonvulsionantes. ¿Cuál de todos con efectos más horrorosos? Entre operaciones, rehabilitación y convulsiones, ya mi pequeña no tenía vida. El aceite de cannabis, en pocos días de uso, devolvió a mi hija a la vida. Saber que, solo termino con esto, saber que el cannabis puede ayudar a aliviar el sufrimiento y no hacer nada, ese es el verdadero crimen. Gracias. Ana María, bueno, gracias por tu presentación bastante completa de todos los puntos de la Fundación Daya. Te anticipabas un poco a lo que queríamos compartir con Rafael Izquierdo, jefe de gabinete de la Municipalidad de La Florida, de esta iniciativa que comenzaron ustedes. Si pudieses profundizar un poco cómo llevaron a cabo el proyecto y qué es lo que significaba para la municipalidad incursionar en esta autorización inédita por parte del SAC. Bueno, yo iba a partir diciendo la disculpa del caso por llegar tarde, pero de La Florida acá era un trecho más o menos largo. Efectivamente, como decían, la comuna de La Florida se transformó, incluso sin tenerlo muy premeditado, en la comuna casi laboratorio que está iniciando este cultivo. Nosotros estamos preparando el terreno y el cierre perimetral que requiere la plantación de las plantas. Y la verdad que todo parte yo la otra vez lo decía también en otro foro, estas cosas de repente parten muchas veces por realidades y situaciones personales. Y en este caso, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tiene una evidencia que necesariamente hay que explicarla para entender por qué también esta administración se sumó a este proyecto. Y es que su papá murió de cáncer cuando él tenía 25 años. Por lo tanto, él era una persona evidentemente sensible al tema. Y cuando empezó a tomar conocimiento de los beneficios que podía tener el uso de la cannabis medicinal en tratamiento de cáncer, especialmente para aliviar el dolor, para generar apetito, dijo, bueno, echémosle para adelante. O sea, muchos podrán incluso políticamente pensar, no, mira, el alcalde Carter es de la UDI, por si los que no saben. Entonces podrán decir, no, iba a tener una posición contraria. La verdad que nosotros, y eso lo conversamos en el equipo, pensábamos como desafío poder tener un planteamiento y una discusión respecto al uso de la cannabis medicinal madura en la sociedad chilena. Porque yo en lo personal, y el alcalde también, y la administración de La Florida, no estamos en una posición respecto al uso recreativo de la marihuana o de la cannabis. Nosotros sentimos que esa es una discusión en otro ámbito, otros actores, y no sé, ahí verá que gana el más mejor, digamos. Pero nosotros consideramos que sí se puede, en una sociedad madura, hacer la distinción y que el uso de la cannabis específicamente para el uso medicinal, sí es posible. En lo personal nunca he fumado un pito. Y créanme que la fuerza que le estamos inyectando a este proyecto como equipo es porque tenemos el convencimiento que la gente más humilde de este país, frente a situaciones como el cáncer y al dolor que produce eso, y además el desastre financiero que eso produce, esta alternativa puede ser una buena alternativa. Alivia el dolor y evidentemente con un costo, nosotros lo vamos a dar a 100 pacientes oncológicos de la comuna, gente que va a los consultorios de La Florida, no son gente con recursos, por lo tanto no pueden acceder a lo que hoy día eventualmente para aliviar el dolor existe hoy día, como el Sativex que se acaba de aprobar, etcétera. Y sí creemos en esa capacidad hoy día de discutir y de separar esos ámbitos. De hecho, con la Fundación Daya podemos tener matices respecto al uso recreativo de la cannabis, y podemos tener matices y diferencias respecto a ciertos temas. No sé, yo recién escuchaba la posición que en Colorado se roben menos camionetas después de que se permitió la cannabis. En lo personal, necesito saber si es que en paralelo con eso, qué sé yo, se implantó un sistema de seguridad nuevo, si es que hay otros antecedentes, porque uno no puede asimilar así como así que hayan efectos asignables a la aprobación o la legalización de la marihuana. Yo creo que hay datos importantes que se tienen que ver, pero como les digo, yo creo que tengo hartos matices con respecto a mucha información que dio Ana María,
Pero sí tengo el convencimiento, y la administración y el alcalde Rodolfo Carter tiene el convencimiento de que podemos, a través de estas 425 plantas que vamos a plantar el 22 de octubre, si Dios quiere, generar una instancia para la gente más humilde en este país que tenga la posibilidad de... evidentemente la marihuana no sana el cáncer, pero sí permite llevar esta enfermedad tan terrible de una manera más digna, con menos dolor, con mejor condición física, y en eso estamos enfocados. Ha sido todo políticamente también, al principio mucha gente del sector, podríamos decir, decía, pero ¿cómo? Esto va a ser la puerta de entrada, no se dan cuenta que hay grupos que están interesados, que quieren colgarse de esto para poder sacar adelante el uso recreativo. Nosotros decimos, bueno, si hay algunos que a través de esto quieren ocuparlo como plataforma, la verdad que nosotros creemos, y lo que decía al principio, es otra instancia y otra discusión. Pero no por esa eventualidad o no por ese riesgo vamos a dejar de poder realizar este tratamiento con los pacientes de la Florida. Creo que es un tema de madurez de la sociedad. Insisto, yo creo que en el uso recreativo, y como decía, algo alcancé a escuchar de la doctora, evidentemente que no es inocua, evidentemente que genera daños. Yo en lo personal no fumo marihuana porque estoy seguro que hace mal para la cabeza, digamos. Yo cuando chico me acuerdo que hubo un psiquiatra que fue al colegio a explicarnos y nos mostraba canals. Y nos mostraba cómo las imágenes de cerebro de una persona que consumía habitualmente tenía daño. Yo en ese tercer o cuarto medio yo veía cómo se generaba el daño neurológico y cómo había menos funcionalidad neuronal en esas imágenes. Pero insisto, creo que son discusiones distintas y creo que debiésemos tener la madurez necesaria y suficiente para generar esas discusiones distintas. Pero lo que no queremos como municipio y como administración es que se nos pongan etiquetas por estar a favor de este proyecto. Nosotros creemos, sinceramente, que los enfermos de la Florida, de cáncer, gente muy sencilla, gente que se está muriendo hoy día, si tiene por lo menos la ventanita de generar, de que nosotros podamos generar una cápsula de aceite que le va a aliviar el dolor y que le va a generar más apetito, yo creo que eso, sinceramente, lo hemos conversado con otras personas, no debiese generar la polémica que hoy día eventualmente se podría estar dando. Vamos a seguir trabajando, evidentemente con la Fundación Daya, con otras instituciones que también nos están respaldando. Y nada, pues cuando esté lista la plantación les decimos y les vamos a avisar oportunamente. Muchas gracias, Rafael. Gracias. A partir de tu planteamiento y del de Ana María, me gustaría darle un espacio a Verónica Burón para que pudiese hacer algunas réplicas al respecto, principalmente con lo que mencionabas anteriormente de la evidencia científica. A ver, ¿qué es lo que me pasa? Que fue realmente una verborrea de cosas que es difícil poder responder a todo, porque ya se me olvidó la mitad de todas las cosas que dijiste. Lamentablemente yo no traje una presentación que también te podría haber contradecido muchas cosas porque no estaba preparada para eso. Lo que sí puedo decir es que de todas maneras, por ejemplo, en misma Holanda no ha disminuido la delincuencia, no ha disminuido el consumo de drogas después de la legalización de la marihuana. En Holanda no está legalizada. Ahora, Que no está legalizada en Holanda. pero tienes derecho a tomar. De hecho, se está haciendo, se hace mucho, ¿cómo se dice? Turismo de drogas hacia Ámsterdam y todo eso, para eso. No lo tengo claro. Ahora, la cosa de que no se puede disminuir el consumo con políticas, sí se puede disminuir. Hay países como Finlandia, Noruega, que tienen en este minuto un consumo de un 5 y 7%, y no el 20 y tanto, 30 y tanto por ciento que tiene el resto del mundo. Así que si hacemos buenas políticas para disminuirlas, sí se puede hacer. Eso hay que decirlo de todas maneras. Ahora, lo importante aquí es que
igual metiste muchas cosas en el saco, ¿eh? Porque metiste toda la cosa legal de que si consumimos, que si no consumimos, y tenía entendido que aquí íbamos a hablar de las leyes y qué sé yo, de que iban presos o no iban presos, y de aquí íbamos a hablar más bien del consumo medicinal de la marihuana. Ahora, yo creo que los médicos, una de las características que tenemos es que somos abiertos a las nuevas cosas, porque la verdad es que cuando uno va pasando en la vida, por las diferentes etapas de la vida, va madurando, hay medicamentos, siempre salen tratamientos nuevos, siempre cosas que hicimos cuando nosotros estábamos de internos de medicina, hoy en día se dice cómo hacían eso. Eso hay que decirlo claramente. Pero sí tenemos que tener claro también de que tú misma dijiste, se usa desde 2000 años antes de Cristo, y que si después dejó de usar, quiere decir que también salieron cosas mejores y quizás por eso también se empezó a dejar de usar. No estoy diciendo que todo lo viejo sea malo, pero sí tenemos que pensar de que por algo también se dejó de usar, porque salieron otras alternativas terapéuticas también. Respondiendo a eso, también tenemos que decir que en el GES existe un programa de cuidados paliativos en que se le dan los medicamentos a los pacientes oncológicos para tener menos síntomas. Así que no es que tampoco estén botados los pacientes oncológicos teóricamente, al menos con cáncer y con la otra. En cuanto al uso de la marihuana en la epilepsia refractaria para nosotros es un gran problema. Y tenemos tratamientos médicos, tratamientos no médicos, de hecho. Tenemos tratamientos farmacológicos y tenemos tratamientos no farmacológicos para tratar de solucionarlo. Desde dietas, desde uso de implantación de marcapasos, ¿no es cierto?, vagales y toda la cosa. Ahora, si nosotros vamos a la evidencia, digamos, por eso es que te digo, nosotros en este minuto podemos usarla, así es porque, los trabajos, cuando hacen todas las revisiones de todo lo que se ha publicado desde el año 1900 hasta ahora, digámoslo así, viendo los trabajos que son hechos de doble ciego, randomizados y todo eso, no hay una evidencia clara. Hay una cosa que se dice, si tú miras la revisión, dices un probable efecto, porque son series clínicas, pero no está eso. Entonces todavía no tenemos la evidencia para poder usarla. Si más adelante sale una evidencia clara de que sí funcionaría, sí. Ahora, yo siento de que para eso tenemos que también tener la posibilidad de hacer investigación, no sé si estoy de acuerdo, pero también saber qué es lo que vamos a usar. Cuando uno mira la literatura, generalmente estamos hablando de estos extractos que son más bien claro qué miligramaje estoy usando también. O sea, que si a mí me pueden decir en una gotita cuántos miligramos estoy usando de cada cosa, es totalmente distinto que me digo, póngale 2 o 3 gotitas, como cuando lo hacemos, no sé, de homeopatía, 20 de esas cositas. Entonces, no es cosa de llegar y usar un medicamento, porque en el fondo viene siendo un medicamento, si no ha pasado por todo lo que tiene que pasar un medicamento primero. Y ahí nosotros, teniendo esa evidencia, podríamos empezar a hablar. Pero no estamos hablando de una legalización de la marihuana para eso. Para eso no necesitas eso. Se ha liberalizado tanto esto que la marihuana es inocua, que si uno mira las estadísticas de Chile, ha aumentado el consumo de marihuana. Y qué raro, ahora que se ha dicho que el tabaco es malo y que salieron todas estas leyes, ha disminuido el consumo de tabaco. Entonces, si tú te das cuenta, hay una gran diferencia entre una ley, o sea, lo que se está poniendo en los medios es que el tabaco es dañino, no lo usen, salen políticas para eso y se logra disminuir el consumo de tabaco. Pero resulta que la marihuana no es dañina y ha aumentado al doble el consumo de la marihuana. Entonces, de hecho, hay que tener cuidado de qué es lo que vamos diciendo. Y yo soy convencido que en el minuto que se establezcan las industrias de la marihuana va a ser mala. Hoy día, ¿por qué el tabaco es malo? Porque están las tabacaleras y hay interés de lucrar, etcétera, y hay una visión de la sociedad respecto a que el tabaco puede ser malo. Del minuto que se establezca, eventualmente en el futuro, no tengo idea, industrias de la marihuana, también les aseguro que va a empezar a aparecer el discurso, la marihuana es mala. Hay un tema un sesgo respecto a las grandes transnacionales que producen algo. Claro. El tabaco hay transnacionales, en la marihuana no, por lo tanto la marihuana es como la buena onda y el tabaco es el malo. Yo creo que el día de mañana, cuando si es que se instala una industria de la marihuana, un procesamiento de la marihuana, también va a existir ese sesgo. Gente que va a decir, no, la marihuana es mala. Finalmente hay gente transnacional que lucre respecto a esto. Gracias. Y el fumar marihuana también te produce el mismo efecto del tabaco, ¿no es cierto? A nivel de los pulmones también, hay que tener claro eso, ¿no es cierto?
Eso, perdón, si mira el estudio Tashkin, eso está bastante comprobado que no es así, y eso es muy curioso, algo que nos sorprende incluso a los que pensábamos como tú, que efectivamente el combustionar marihuana, cannabis, debe producir el mismo efecto que el tabaco, y resulta que no. Hay ciertos componentes de la planta que son protectores pulmonares, y no se ha podido establecer en lo absoluto un aumento, sí de bronquitis, pero no de cáncer pulmonar, a diferencia del tabaco. Y haciéndome cargo, perdón, brevemente lo que dice Rafael, 16.000 personas al año mueren en Chile producto del tabaco, ninguna con respecto a la cannabis. O sea, he hecho objetivos en cuanto al daño que genera la salud. Eso, solo hacer esa acotación. Y después me gustaría hacerme cargo de algunas cosas que dijo la doctora. Perdón, pero sí, no solamente podemos medirlo en términos de muerte. El daño que genera la cannabis quizás no muere nadie, pero evidentemente puede generar daño. Sí, Verónica, me gustaría que terminaras con tu presentación, con lo que estabas comentando recién antes de las otras intervenciones. Bueno, a mí me preocupa el futuro de los jóvenes que si entran en el consumo de marihuana, porque sí lo que está comprobado es que los consumidores de marihuana llegan a ser menos en la vida más adelante. Entonces estamos hipotecando el futuro de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, el futuro de nuestro Chile. Perdón, haciéndome cargo de eso, estamos totalmente de acuerdo, yo partí diciendo eso. Aquí el querer pensar que los que estamos por cambiar una política prohibicionista, estamos pensando en que los jóvenes debieran consumir, o sea, eso es mezclar peras con manzanas. Aquí jamás se ha hablado de algo así. Lo que estamos diciendo, y por supuesto que yo creo que políticas eficientes pueden disminuir el consumo. Lo que estoy diciendo es que las políticas que hemos implementado nosotros no han sido eficientes. Eso es todo lo que estoy diciendo, y no han sido eficaces a la hora de proteger a nuestra juventud. Entonces, por favor, que quede muy claro, nosotros no estamos a favor del consumo en niños ni jóvenes por ningún motivo. Entonces, ¿en adultos eso, sí? En adultos depende, aquí hay un tema de libertad. Y los dos proyectos presentados en este momento en la Cámara de Diputados, es muy interesante verlo, porque los dos tienen de base eso, están concebidos en un enfoque que pone énfasis en la libertad de las personas y sus derechos esenciales y en el resguardo de la salud pública. Entonces, hay que ponerlo en ese contexto. Y si yo toqué estos temas, un poco me acusas de haberme salido estrictamente medicinal, es porque hay que generar un contexto, porque entendamos que el año 37, en cuando se retiran y se deja de usar medicinalmente los productos derivados del cannabis, coincide con la prohibición que tiene otros motivos de fondo. Entonces, no es solo que hayan surgido otras cosas mejores o superiores y por eso se haya dejado de lado. Aquí hubo un concierto, ¿cierto?, de intereses que sacaron del mercado a los medicamentos hechos en base a cannabis. No porque estos no funcionaran, de hecho eran los más recetados y eran muy utilizados. Entonces, como que es importante no confundir las cosas. Y con respecto a lo que tú dices, nosotros pensamos lo mismo que tú. Hacen falta muchos estudios. De hecho, nuestro próximo proyecto que estamos trabajando Fundación Daya es para un estudio largo, 2 años, con la USACH y con la Universidad de Valparaíso, con el Instituto Nacional del Cáncer y con el Calvo Maquena, justamente para ir en la dirección de producir esos estudios. Nos parece fundamental producir esa evidencia. Pero, frente a la realidad que viven las familias, por ejemplo, con un niño con epilepsia refractaria, y que se dan cuenta que usándolo a través del autocultivo, a través de una manera artesanal, inmediatamente mejoran la calidad de su vida. Yo no soy quien para decirle, espérenos 2, 3 años a que tengamos los estudios para que entonces podamos usarla para que se beneficien. Cuando directamente tienen la experiencia de beneficiarse ahora, no de la manera ideal, estamos claros que no de la manera ideal, de la que se puede. Y me tomo aquí un segundo para recordar las palabras del doctor Marcelo de Vilat, director de Neurología Pediátrica de Calvo Maquena. ¿Qué? Yo trabajé hasta hace un par de meses ahí. No te escucho. Trabajaba ahí, así que te lo conozco perfectamente. Sí, sí, me imagino que lo conocen, no estoy diciendo que no lo conozca. Dijo hace poco, a raíz de Lucas, el paciente más pequeñito que tenemos en esta situación, lo dijo, que si no fuera por el aceite de cannabis, Lucas estaría muerto. La mejoría en la calidad de vida, y tenemos una mamá acá que puede dar fe de eso, que implica hoy la manera artesanal, que no es la que quisiéramos, pero es con la que tenemos, con la que contamos y con la que la ley nos permite de alguna manera este uso medicinal. Eso es un beneficio real a esos padres y a esas familias, a esos niños hoy. Evidentemente que ellos también son los primeros en querer contar con otro tipo de productos estandarizados, más seguros. Por supuesto que sí. Y por eso como fundación vamos trabajando en esa dirección. Y por eso lo que estamos haciendo en la Florida va en orientación a generar un estudio clínico. Esa es nuestra visión también. Gracias. Pero no podemos negarles la posibilidad ahora de beneficiar a los que sufren hoy. Porque sí se benefician ahora con la manera en que se usa artesanalmente, sí se benefician. Gracias, Ana María. Nos gustaría que Verónica tuviera la oportunidad de culminar con su réplica, porque queremos dar paso también al testimonio de Catalina, que ella realizó una investigación periodística hace un tiempo atrás en el programa 21 días. No sé si quieres recapitular para cerrar tu intervención. A ver, lo que pasa es lo siguiente, de que aquí se está
mal utilizando el término. Estamos hablando siempre de la marihuana. Yo hablaría de los compuestos que sirven para la epilepsia, de los compuestos que puede servir para el dolor. No hablaría de la marihuana en general. Sacaría el compuesto, ya sea en forma sintética o lo de la planta, lo extraería y hablaría de eso solamente. No hablaría de la marihuana porque ese es otro tema. Ahora, lo que tú me estabas diciendo del cáncer, sí, pero la marihuana, si al inhalarla, te llega a quemar, o sea, te produce problemas directos en el pulmón también. Sí, nosotros no estamos a favor del inhalarla, pensamos que, por eso mismo hablamos de aceite medicinal, justamente porque nos parece que medicinalmente el formato de fumar no es el adecuado, o sea, no estamos de acuerdo, Sí, pero resulta que los aceites, yo no tengo tan claro qué tan purificados están, cuáles son los miligramos de cada cosa que tienen y qué es posiblemente tóxico. Yo estoy de acuerdo contigo. Si nosotros vemos, digámoslo así, si un medicamento está aprobado y se lo podemos usar, yo lo usaría. Fantástico, los padres también lo van a usar cuando eso ocurra. Pero si no está aprobado todavía, o sea, no estoy hablando solamente de la cosa legal, sino que tenemos que hablar de medicamentos que estén bien avalados por la Doctora, yo le hago una pregunta. Porque siempre pasa de que te ponen muchas series, te ponen el caso anecdótico y eso no es lo mismo que hablar de series para hablar de salud pública en cuanto a costo-beneficio. Ahora, también tengo claro que cuando nosotros estamos en la última, logramos, hacemos muchos tratamientos que a lo mejor algunos son heroicos y algunos funcionan y de repente algunos en algún paciente funcionan, otros no funcionan. Podemos dar el caso, por ejemplo, de si uno ve lo que hablan por ejemplo, pacientes autistas que son de alto funcionamiento y que hoy en día son adultos, reclaman que justamente los papás han hecho, como quien dice de ellos, conejillos de India cuando eran chicos y usaron todo tipo de cosas que le hacían mal entre dietas y medicamentos, que el antes y no que el antes y cosas, que ellos dicen, ¿por qué no nos asumieron como somos? ¿Te fijas? O sea, lo que voy es que tener cuidado hasta dónde llega la experimentación con este niño y hasta qué dónde de acuerdo, llega. Ana María, es que nos gustaría pasar a los panelistas, que es lo que les anticipaba recién, por eso quería que Verónica terminara con plantear su punto de vista, pero nos gustaría que Catalina tuviese la oportunidad de compartir su experiencia en el programa 21 días, donde conociste distintos perfiles de consumidores, y en esa oportunidad en el reportaje tú planteaste que te enfrentaste con ciertos prejuicios respecto al consumidor de marihuana, y quisiéramos saber, ya ha pasado un tiempo y con la actual discusión, ¿qué prejuicios tienes hoy en día respecto del consumidor de marihuana? ¿Mantienes tu posición una vez que finalizaste este reportaje? Hola, bueno, como tú decías, yo hice el reportaje 21 días fumando marihuana, lo hicimos hace 2 años en TVN. 21 días es un programa de periodismo vivencial, donde en el fondo uno se pone en el lugar de otro y vive la experiencia de otro. Lo comentaba antes de entrar, a mí me da risa un poco que el más recordado siempre es el de la marihuana. Yo también fui ciega durante 21 días, viví en la calle, pero siempre te preguntan por la marihuana. Y la verdad es que en estos 2 años yo siento que también ha cambiado el país, ha cambiado la sociedad. Todos nos hemos abierto mucho más a hablar del tema. En ese momento costó conseguir los testimonios, sobre todo que personas se atrevieran a fumar en pantalla, era como de locos en el fondo. Y también muchos médicos que nos decían fuera de cámara que sí tenían pacientes que utilizaban la marihuana como una terapia complementaria, no alternativa, sino complementaria a sus tratamientos, pero que no se atrevían a decirlo en el fondo públicamente. La verdad es que conocí a distintos tipos de consumidores, personas que lo hacían por recreación, otros que tenían un vínculo espiritual, como una familia rastafari con quienes compartí, donde para ellos prohibir esta planta o sea, atenta contra su comunicación directa como con Dios, o sea, tiene un significado precioso, y que también a mí ahí me chocó bastante el que a ellos se les catalogue también como criminales y que se les persiga, porque es súper potente el vínculo que ellos tienen con la planta. Pero con respecto al tema medicinal, nosotros tuvimos 2 testimonios. Uno, Patricio Urrutia, él vive en Los Ángeles y tiene esclerosis múltiple. Él había dejado de caminar, usaba bastones. Escuché yo también de voz de su madre cómo estaba él. Y comenzó un tratamiento con infusión de marihuana que él traía desde Argentina. Y ahí también uno entra un poco en todo lo que tienen que hacer para poder consumir, porque en el fondo él no fuma, sino que la toma, le envía a un doctor desde Argentina un concentrado, entonces él esto lo diluye todas las mañanas. Es un tratamiento
súper serio también, porque es en ayunas, tiene que seguir, es como muy riguroso, digamos, no es una cosa así como que 2 gotitas, no, es súper en serio en el fondo. Pero claro, para él poder adquirirlo era todo un trámite, pues, y si en el fondo lo descubrían, también pasa a ser una persona infractora de ley. Entonces, a mí ahí me pasó que al escucharlo y al decir, sabes que me siento mucho mejor, cuando su mamá me dice, él está de pie ahora, y yo antes pensaba que la marihuana era mala, o los componentes de la marihuana, pero ahora veo que son vida. Claro que a uno como periodista y como ser humano se cuestiona un poco lo que decía Ana María, ¿quién es uno para prohibir? ¿Quién es uno para decir, oye, no, eso no te hace bien si lo estás viendo? Ese fue un caso como relacionado con la medicina. Y el otro fue Pamela, ella vive acá en Santiago y ella tiene depresión y por años, claro, se sintió muy dependiente de los fármacos, tomaba pastillas para dormir, ansiolíticos, y un día hace 6 años le dijeron, ¿sabes qué? Prueba con la marihuana, y para ella también, le cambió la vida. Sí, comparto que son anécdotas, si es que se pueden llamar así, y no son grandes cantidades de personas que estén bajo ese tratamiento. Pero como periodista me pasa que más que querer contarles de la experiencia, me surgen muchas preguntas. Entonces yo digo, claro, ¿quiénes están detrás de esos estudios en grandes cantidades de población? Los laboratorios. Entonces, si es que no hay un laboratorio interesado en producir un medicamento en base a cannabis, ¿cómo vamos a saber? O sea, ¿cuánto se necesita? ¿Cuántas universidades se podrían unir? ¿Qué podría equivaler a que un laboratorio hiciera un estudio, como usted dice, que pasa por animales? O sea, es todo un trámite que no sé si alguien va a estar dispuesto a que se haga. Mira, como esta cosa ha salido a nivel de, digamos, de mucha gente que quiere hacerlo, hoy en día hay en muchas universidades que se están haciendo pequeños estudios. Por ejemplo, hace 2 semanas, un poquito más pues, tuvimos un curso en la Alemania y vinieron gente del CHOP que son bien conocidas, de Miami. El doctor Duchovny estaba conversando con él y está empezando a hacer un estudio, por ejemplo, en un tipo especial que ya se ha hecho algún estudio que no fue concluyente sobre Dravet. Dravet es un tipo especial de epilepsia, ¿ya? Y ahí se está empezando a llevar, por ejemplo, a cabo. Y hay en diferentes partes que se están empezando a llevar a cabo algunos estudios. Por otro lado, tú dices un todo tipo. O sea, la verdad es que, por ejemplo, en Canadá se ha revisado varias veces la cosa de 2009, se volvió a revisar en el 2013 el uso del cannabis medicinal. Tenían 3 compuestos, uno hecho en Canadá, otro era de Bayer y el otro era de un laboratorio que yo no me recuerdo. Y ellos concluyen de que la evidencia actual no es, en general, no dieron el pase, porque muchos de esos estudios, de esas pequeñas series, en realidad estaban comparadas con placebo. Placebo es un medicamento que es nada, entonces, y la verdad que también necesitas estudio comparado con lo que el gold standard que hay en ese minuto. Y el único que estaba comparado con el gold standard de ese minuto no era más bien inferior, era mucho más débil su respuesta. Estoy de acuerdo, digamos, en que en todos estos estudios siempre puede haber lado de las personas que sí puede funcionar, pero así como cosa general, digamos, de esos pocos estudios que han habido y que tampoco han sido demasiado grandes los números, los N, digamos, no han salido más favorecidas que otros medicamentos. Y lo que como te digo, lo que se dice además es que muchos de estos son contra placebo, no contra el gold standard hasta este minuto para el tratamiento de cierto tipo de epilepsia. Entonces, si pensamos en la cosa de epilepsia, es decir, uno también tiene que pensar que tiene que empezar a usarlo. Si es que vamos a empezar a usarlo, si uno lo hace como con cualquier otro fármaco nuevo. Cuando se empieza a probar un fármaco nuevo para epilepsia, no se empieza nunca a usar un fármaco con un paciente que está recién diagnosticado de epilepsia, sino que estamos hablando de epilepsias refractarias, pacientes que han recibido ya 6, 7 medicamentos. Cuando nosotros tenemos 6, 7 medicamentos que se usan de epilepsia, la posibilidad va disminuyendo. Entonces se hace add-on therapy. Y así se usan los tratamientos. O sea, tampoco puedes empezar a usar un medicamento de cero. Y eso hay que dejarlo claro. O sea, no puedo ser un niñito que le diagnostico epilepsia y empezar a usar una cannabis. O sea, eso sería criminal, digámoslo así. Sí, lo que con tu punto de vista. Sí, en el fondo mi pregunta apunta a eso, como que siento y percibo que es muy poco probable que haya un estudio que los médicos validen. Encuentro que ahí se pone como engorrosa la discusión y en el fondo sí hay casos y sí se podría hacer como un análisis, un estudio, no sé, bueno, lo decías tú, es lo que estamos haciendo, en esa dirección justamente estamos caminando en general. Pero claro, uno investiga el tema y siempre esa es la respuesta, como no hay un hecho científico que valide esto, pero uno sí escucha de muchos casos. Y lo otro que a mí me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de los prejuicios es que
claro que hay muchas personas que siguen pensando que el consumo de marihuana está asociado a una persona inútil o un vago o alguien que no hace nada, y ahí también me llama bastante la atención cuando la doctora dice que va a ser menos en el futuro un consumidor de marihuana. Yo no estoy tan segura, no es el lugar porque no estamos hablando del consumo recreacional, pero también me parece que ahí hacen falta estudios científicos. O sea, es lo mismo cuando se habla de que es la puerta de entrada, uno por fin ha escuchado a muchos, claro, especialistas en decir que ya no, entonces siento que falta investigación claramente. Y para terminar, lo otro que nos pasó también como equipo, porque 21 días yo era la cara visible en el fondo junto a María José, otra periodista, pero hay un equipo. Y lo comentábamos también, yo nunca había visto tanta gente marchar a favor de algo en el fondo que no fuera la educación, que es lógico que todos estamos de acuerdo, pero la cantidad de chilenos y de personas que en todo el mundo salen a marchar por la marihuana demuestra que ahí hay algo que hay que escuchar, que hay que mirar, porque nadie va a salir a defender ni el tabaco ni el alcohol. O sea, uno puede defender, oye, tengo ganas de que haya más libertades, ¿por qué cierran los pubs tan temprano? Pero no voy a ir a marchar por la Alameda para decir que el alcohol me hace bien, porque todos sabemos que hace mal, igual que el tabaco. Entonces, si vamos a comparar, también hay que comparar por ahí. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, nos gustaría dar paso a las preguntas de nuestros alumnos. Ahí tenemos la primera pregunta. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy estudiante de periodismo de cuarto año. Mi pregunta va hacia este lado. Es una pregunta un poco sensacionalista, me gustaría confrontarlas quizás un poco, porque después de escuchar todas las opiniones, siento que este lado, tanto la parte política como la parte experta, sienten que pueden tapar el sol con un dedo, a pesar de los muchos estudios que han salido a favor de la marihuana. Siento que todavía quieren ver esos estudios como negativos y que simplemente mantienen sus ojos en los estudios que son negativos, sin aceptar, digamos, que la marihuana sí realmente es positiva. Lo digo también porque hay muchos documentales, papers, donde se habla sobre medicamentos que son mucho más dañinos, pero no se habla al respecto. Es decir, hay estudios que dicen que un paracetamol puede hacer mucho más daño, hay documentales que hablan de que las vacunas enferman más que sanan, pero sin embargo no se habla de eso, se sigue diciendo que la marihuana, digamos, es un demonio. Mi pregunta es ya, ¿por qué creen que lo hacen? ¿Por qué creen ustedes que simplemente lo dan un paso e intentan ayudar a las personas y decir, esto sirve, hagámoslo, y simplemente lo quieren tapar, simplemente quieren prohibirlo, simplemente generan una política del terror y siguen manipulando los medios de comunicación para que todos nosotros creamos que la marihuana es un demonio? ¿Por qué lo hacen? ¿Te dio terror lo que dijimos? Es que, más que terror, yo siento que es no aceptar la verdad. Es decir, hay muchos estudios que confrontan la marihuana, pero así todos siguen viendo los estudios que son malos. Hay muchos estudios que dicen que el alcohol es malo, hay muchos estudios que hablan de la cantidad de muertes que produce el alcohol, pero sigue estando ahí. Entonces, mi pregunta es ella. Sí. Bueno, creo que es súper difícil contestar esa pregunta. Son múltiples factores que confluyen, que se entrelazan. Acá hay un tema no solo de falta de información, sino de mala información durante mucho tiempo, de desconocimiento de cómo ha sido la historia como humanidad que hemos tenido en relación a esta planta, ¿cierto? Y acá hay que entender que hubo una intencionalidad clara. El año 37, cuando parte de frentón esta prohibición en Estados Unidos, hubo una clara intencionalidad económica. De verdad hay que entender que esta planta sería como un fuerte competidor de estas industrias que velaban por sus intereses económicos. Hay que mirarlo de esa manera. Entonces aquí se hicieron campañas, imagínate, hubo películas en la época en que se mostraba cómo alguien fumaba marihuana y después sacaba el cuchillo y quería ir a asesinar a todo el que se le cruzara. Cualquiera en este minuto se reiría frente a eso. Tú dices, tú sabes que podrá gustarte o no gustarte la marihuana, pero nadie podrá decir que propicia actitudes violentas, o sea, porque no está en la naturaleza de la sustancia, a diferencia del alcohol, a diferencia de la cocaína. O sea, hubo una publicidad y hubo mucho tiempo. Pero aumenta los brotes psicóticos. ¿Perdón? Puede aumentar un brote psicótico. Fíjate que en la Sociedad Chilena de Salud Mental se discutió largamente y la verdad es que se llegó a la conclusión, fue muy interesante. El doctor Valeria expuso sobre eso y más bien hablaba de que tendría que haber condiciones preexistentes, por supuesto.
Sí, entonces que pueden generar eso, pero esos son casos y excepciones y por supuesto, una cosa muy clara, la marihuana no es para todo el mundo, evidentemente que no, eso hay que dejar, como muchos medicamentos, como muchas sustancias. Entonces, aquí hay una serie de factores, de también otros intereses, también sentimos de alguna manera que una planta que puede servir para tantos usos medicinales distintos es visto por la industria farmacéutica como una amenaza potente. Y bien se decía acá, lo que decía, es cierto, nuestra periodista que nos acompaña, que evidentemente son los laboratorios los que financian los grandes estudios, los que tienen intereses, y si miramos la cantidad de estudios que hay en el mundo de cannabis en relación al interés que tiene la planta, son muy pocos, es muy inexplicable que sean tan pocos, y tiene que ver con la falta de financiamiento. Todos sabemos lo caro que son financiar esto, pero hay algo muy interesante en lo que tú dices, y es que se advierte, cierto, del riesgo de utilizar esto sin que estén los estudios adecuados, sin que hayan pasado por todas las etapas, pero no nos damos cuenta que incluso usado de esta manera y sin esa seguridad, los posibles efectos secundarios son inferiores, infinitamente inferiores a, por ejemplo, a los de esos anticonvulsivos que toman estos niños, que producen, o sea, hemos visto los casos. Y perdón, yo, por supuesto, yo no soy doctora ni pretendo serlo, pero sí hablamos de la experiencia real en llevar más de 1 año y medio conviviendo en forma directa con los pacientes que están usando esto medicinalmente y con ver el tremendo aporte que ha sido en sus vidas. Estamos hablando de niños que tenían afectada su visión, que se sacaban las uñas, se sacaban el pelo, se golpeaban, no dormían, eran agresivos, eran irritables. Efectos secundarios de los anticonvulsivos. Y que tú los puedes leer en las cajas, esos efectos están descritos. Y le tenemos tanto miedo a los efectos secundarios de esta planta. O sea, encuentro que aquí hay que mirar el costo-beneficio y hay una desproporción. Le pedimos una inocuidad a la planta que no se la pedimos a nada más, a ningún otro medicamento, que tienen terribles efectos secundarios. Solo quería aportar con Verónica. eso. A ver, yo creo que un poquito mezclaste las cosas, pero de efecto secundario, todos los medicamentos tienen efecto secundario y yo estoy segura que cuando uno mira también la cannabis también tiene su efecto secundario y no es más. O sea, en cuanto en ese aspecto, yo creo que es... Pero hay grados. Yo estoy hablando del Sativex, digamos, eso no es más, no tiene más efectos colaterales que estoy de acuerdo. En esa cosa yo no te voy a decir. Si lo que pasa es que yo siento que está maltratado el tema. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, tú dijiste que empezaste a enredar un poco si estábamos hablando del uso del cannabis medicinal o si estábamos hablando del uso del cannabis en general. Nosotros no estamos de acuerdo ni con el alcohol, ni con las drogas, ni con el tabaco. Así que, pongámoslo, si lo pones a lo mejor el tabaco, a lo mejor es un poquito menos, pero ¿por qué vamos a empezar a introducir otra droga más, otro elemento más a nuestra sociedad que puede hacer daño? Estoy hablando recreacional en este minuto, porque él estaba mezclando, a la salud. Ahora, tú estabas hablando de trabajo de lo que todos leemos. Te voy a dar un ejemplo de lo que me pasó la semana pasada. Es que usted vio no sé qué reportaje en la televisión, yo no veo televisión menos chilena, perdón, por eso no he visto ningún programa tuyo. Pero la verdad es que si te empiezan a preguntar, bueno, si usted vio una entrevista, o sea, vio el reportaje en la revista Caras, yo no me voy a guiar por las cosas que salen en la revista Caras, porque yo me guío nada más que por la literatura científica, lo siento. Pero diste el ejemplo de las vacunas. También me tocó estar en paneles de la vacuna y la verdad es que lo encuentro lamentable lo que estaba sucediendo con las vacunas. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno lee las cosas. Con eso de querer no vacunar porque tenía un poco de mercurio, y siendo que si tú comes atún, tienes más mercurio de lo que tiene una vacuna, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y resulta que con eso crearon un susto en la haga efecto, necesitamos que el 90 y tanto % de la población esté cubierta, entonces nos llevamos a mal puerto. Y eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo. Se está diciendo aquí justamente que la marihuana no tiene ningún efecto colateral. Nadie ha dicho eso. Entonces, por eso, pero se ha banalizado aquí dentro de la al decirlo así como que la marihuana es una cosa que no tiene ningún efecto, que no nos preocupemos, vamos a aumentar el consumo de marihuana, porque los lolos tienen ahora la percepción de que la marihuana no es dañina, entonces podemos usarla. Perdón, y eso me asusta. Y yo quería hacer un comentario que dice que el lado acá, no sé por qué con los lados para allá y para acá, pero yo fui claro, al principio estamos plantando 425 plantas en un terreno municipal. Entonces, si tú crees que yo estoy tapando el sol con un dedo, no estamos claros con lo que nosotros como municipalidad estamos llevando a cabo. De hecho, somos la primera comuna y el primer alcalde políticamente se atrevió a hacer esto. Los otros, de cualquier partido político, no se atrevieron. Entonces, no creáis de que
es re fácil en esta discusión caricaturizar y poner etiqueta. Estos son los que no quieren nada, son terribles, la gente mala y conservadora, y los de allá son los buena onda y los liberales. El discurso no puede ser tan simplista. Y de hecho hay muchos matices. Y el matiz que yo planteé al principio es que estamos hablando del tema medicinal. Por lo tanto, si yo tengo una opinión respecto al recreativo, no es que ni sea más ignorante, ni he leído menos, y que los estudios de allá dicen esto. Bueno, pero también hay otra gente que dice que estudios de allá dicen lo otro. Entonces es re divertido, porque al final estas cosas como que, no, que los científicos de acá son los que me gustan porque dicen lo que yo pienso. Eso no se trata. Y creo que también es bajar el nivel del debate cuando uno plantea esas cosas como... Creo que hay literatura y científicos con muchas opiniones muy diversas, por lo tanto también nosotros en estos juicios de valor de que si estos son los buenos o los malos, hay que ser cautelosos. Gracias, Rafael. Tenemos otra pregunta acá. Buenos días, mi nombre es Ian Salgado, soy de primer año de periodismo y no siendo tan sensacionalista como dijo mi compañera aquí presente, yo quiero ir más allá y yéndome un poco más a las consecuencias de la legalización de la marihuana, ya sea medicinal o recreativa. También acotando un poco lo que dijo lo que replicó la señorita Ana María Camuri, de que en Holanda no está permitido, no es legal. Es legal porque en los coffee shops se vende marihuana y eso está puesto en las páginas del gobierno de Holanda. No es legal, pero no tienes que confundir lo que es ciertas regulaciones y ciertas excepciones con lo que es que sea legal, que cualquier persona, eso no es así. Es que, claro, tiene restricciones de compra, pero pueden acceder a él, no como por ejemplo que acá uno va a un minimarket y compra marihuana. A eso me refiero. Más allá del tema legal de que sí, todos pueden comprarlo. Bueno, esa era mi acotación, pero mi pregunta era, por ejemplo, lo que pasó en Holanda, de que en Holanda se vende con restricciones y todo, las consecuencias que trae la legalización es de que, por ejemplo, ya como los narcotraficantes o los consumidores drogadictos recreativos, dicen, no tampoco cerrando a todas las personas que consumen marihuana, las consecuencias que trae la legalización es de que esta droga suave, no dura, es accesible y, por ejemplo, trae consecuencias de que se venden drogas peores después que esto. En Holanda pasó el tema del crocodile, que ya se ha extendido a muchos países del mundo, como Australia o europeos, de que son drogas que, como ya se puede acceder a la marihuana, que es una droga fácil, por decirlo así, o suave, se hacen drogas más fuertes para las personas. Y eso a la larga trae mayores consecuencias que la marihuana. La pregunta, ¿para quién de los panelistas? Para todos. ¿Ah? Bueno, la posición de todos. La verdad es que, y lo dice la OMS, no hay ningún estudio serio que realmente ratifique las teorías, ¿cierto?, de la escalada o de la puerta de entrada. Eso ha quedado totalmente desmantelado, no es así. Y si hablamos de alguna droga de inicio, habría que hablar del alcohol y el tabaco, que son de todas maneras las iniciales. Y si miramos, por ejemplo, en Estados Unidos está hecho el estudio, de 100 consumidores de cannabis, 4 consumen otra sustancia más dura. Entonces tampoco es que sea... esta teoría de verdad, incluso por quienes la sostenían, ha sido admitido, y de hecho vimos a Francisca Florenzano, la directora anterior del SENDA, que públicamente admitió que esa teoría ya no era sostenible, ni nacional ni internacionalmente, por lo tanto no es válida. Y si miramos ejemplos reales de despenalización efectiva y de criminalización de uso, tenemos Portugal, que es el caso más concreto, y ahí el resultado ha sido exitoso y ha habido un descenso importante de la adicción a las drogas duras. Entonces, miremos realmente la evidencia que existe para poder opinar y hay que entender que cada país tiene diferentes niveles de regulación, de despenalización, de legalización. Hay conceptos que es importante manejar y ver qué pasa. El caso de Uruguay va a ser interesante a ver cómo se va reflejando esto. Eso en particular. Yo creo que esa teoría de la puerta de entrada está totalmente desacreditada. Gracias. ¿Catalina? Yo creo que cualquier medida que se tome desde el punto de vista legal, ya sea despenalizar o legalizar, por supuesto que tiene que ir acompañado de una campaña de educación, de prevención, que es lo que falta. Yo siento que por lo menos en Chile lo que uno ha visto es que se han concentrado los recursos en prohibir, en penalizar, pero no en educar. Y yo siento que ahí sí falta bastante. Un poco lo que decía la doctora también del tabaco. O sea, junto con que han subido los precios, sí hay una campaña, sí se les enseña a los niños desde muy chicos. Yo creo que por ahí también falta mucho, por la educación. Verónica. A ver, estoy de acuerdo de que no se ha podido comprobar, pero sí también se sabe de que la gran mayoría de los que están con drogas duras empezaron con la marihuana. O sea, no se puede decir que sí, si deciden... Empezaron con el alcohol. Por eso digo, no se puede decir que ni si no, alcohol
tabaco marihuana. Pero está comprobado, doctora, esto científicamente está comprobado. Por eso digo, no se ha podido comprobar de que sea la puerta de entrada, te dije. Pero tampoco se ha podido comprobar lo contrario 100%. O sea, digamos, porque la gran mayoría empiezan con marihuana y después pasan. O sea, es poco frecuente que empiecen con heroína o con cocaína sin haber pasado previamente por la marihuana. A eso es lo que me refiero. Si no me gusta la cosa, si estamos hablando de marihuana, por eso digo. Oye, ahora lo que tú estás diciendo, de Holanda, sí también han visto de que los dealers, ¿no? ¿Cómo se llaman los que venden los dealers? Sí, se ponen de drogas más duras, se ponen alrededor de los coffee shops a vender las cosas más duras. Entonces han tenido problemas por eso también. Yo quería hacer un comentario poquito aparte, pero yo siento que también que la discusión que se plantea en el uso recreativo, especialmente de la marihuana, en Chile, no contempla un factor social importante. Yo tengo experiencia, fui candidato a alcalde en Pedro Aguirre Cerda, y me tocó hacer casa a casa en la población de La Victoria. Fui 2 veces candidato a alcalde, así que conozco muy bien la población de La Victoria. Y mi percepción, estoy hablando de percepción, no, ni estudios, nada, pero mi percepción es que el efecto que puede generar la legalización de uso recreativo de la marihuana en poblaciones como La Victoria no es la misma que la que genera en el barrio de Las Tarrias. Siento que la discusión muchas veces es elitista, en donde Sergio Lagos, tomándose el café, dice, oye, pero por favor, demasiado buena onda esto de poner la libertad de fumarse la marihuana, pero tengo mis dudas y aprensiones respecto a que ese mismo beneficio y apertura se generen en poblaciones hoy día difíciles. Y no lo digo por un tema de sesgo, pero ¿cómo estás prejuiciando? Pero por una realidad. La gente, las familias y las señoras que vienen en la mitad de la población saben que no es lo mismo la percepción en la calle de seguridad y tranquilidad cuando el flaco está en la esquina fumando el pito o cuando no está en la esquina. La percepción de seguridad ciudadana es distinta. Y aunque... Es que yo creo que... No, y yo creo que... Pero, perdón, pero si ustedes podrán estar de acuerdo o no con lo que yo digo, pero no por eso va a dejar de ser la percepción que yo tengo. En la población de La Victoria, que no sé si tú la conoces... Yo creo que... El problema es que no fuman marihuana y fuman... Lo que te quiero decir... No, en la población de La Victoria fuman todo. De la marihuana, la pasta base... Pero bueno, y es que yo sé que esto puede generar opiniones, y todo es opinable. Pero mi experiencia en una población difícil en Santiago, que además es difícil con el narcotráfico, es que no genera el mismo efecto que en Las Tarrias. Insisto, hay un factor social que yo creo que se ha considerado poco en la discusión. Rafael, ¿puedo responder a eso? Yo creo que justamente el factor social es lo que está de fondo detrás de esta discusión. Y aquí lo que tenemos es el fracaso completo de esta política prohibicionista, de esta guerra a las drogas. El gran daño de las drogas no está provocado por las drogas mismas, sino por la guerra a ellas. El narcotráfico florece ahí donde está la prohibición. El narcotráfico es el hijo preferido de la prohibición. Y eso hay que tenerlo claro. Y nuestras poblaciones que hoy día están asoladas por los carteles de la droga, hay que tener súper claro eso. Acá hay zonas, 3 macrozonas tomadas en Santiago por los carteles de la droga, que cuando llegan cargamentos de cocaína y de pasta base tiran fuegos artificiales. Esa es una realidad en Chile hoy día. Y eso es producto de la prohibición. Evidentemente que lo que ocurre, y nuestra preocupación central, y lo dije en la presentación, está en las poblaciones más vulnerables, en aquella mujer de la población de la esquina en que está vendiendo droga y es encarcelada y alejada de su familia, en el cabro que está consumiendo, ¿cierto? Y que su papel es manchado y que después no se puede insertar. O sea, esto todo lo contrario de este discurso de que es un tema de élite. La élite fuma tranquila lo que necesita cuando quiere. O sea, no tiene ese problema, no lo tiene. Consume o fuma lo que quiera, cuando quiere y de la mejor calidad. El problema está en lo que están consumiendo en nuestras poblaciones, en nuestros sectores vulnerables, que están consumiendo porquería, pasta base y marihuana prensada. Entonces, esa es la realidad. No es que como está prohibido no haya droga, todo lo contrario. No es que porque esté prohibida la marihuana no haya marihuana prensada, que es horrible. Aquí hay que entender que tenemos que ver que siempre unido al ser humano ha estado el uso de sustancias. Pero producto de la situación que hemos generado, tenemos que cierto sector de nuestra población está obligado, el sector más marginal, a consumir de mala calidad y por lo tanto afectar gravemente a su salud, cosa que no le pasa a los del sector acomodado. Y eso hay que mirarlo así. Hay un ejemplo, yo se los quiero compartir muy cortito, muy pero interesante. queremos pasar a las otras preguntas. Tenemos otra pregunta acá y ya estamos con... Hola, mi nombre es Kevin Vera, de primer año de publicidad, y mi pregunta va para la doctora Verónica, creo que se llama. ¿Verónica? Verónica Burón. Me sorprende que una persona que se ilustra con
conocimiento científico y literatura científica tenga tanta carencia de bases al momento de comparar el tabaco con la marihuana. ¿Por qué? Porque usted dice que tiene el mismo efecto, que produce el mismo efecto a nivel pulmonar. Eso fue lo que dijo. Le dije que Que también tenía tiene efecto pulmonar. un efecto, no, pero usted dijo que tiene el mismo nivel de efecto pulmonar. No, Siendo que no tiene los mismos componentes, la marihuana no tiene alquitrán y tampoco tiene nicotina Te u dije, otros efecto directo al pulmón tiene. Para terminar. Entonces me gustaría darle la oportunidad de que pueda explicar un poco más para poder entrar en detalle, y aparte que me explique también por qué usted cree que en la medida de las campañas que se han realizado han sido directamente proporcionales con la disminución del consumo de tabaco, porque yo personalmente, y no sé si todos acá comparten conmigo la idea, yo creo que eso va netamente con un tema de que la marihuana no tiene impuestos y el tabaco sí tiene impuestos. Gracias. Eso. Verónica. No sé qué si con la marihuana tiene impuesto o no tiene impuesto. Porque la marihuana es una droga, entonces no tiene la oportunidad de tener impuestos. Si es que estuviera legalizada y estuviera industrializada, o sea, sería obvio que tendría impuestos igual que el tabaco. Entonces, por eso creo yo que directamente la disminución del tabaco va ligada con el aumento del precio. Pero usted dice que es por las campañas. ¿Y por qué? Pero que no hubo solamente cosa de precio. Aquí también en los lugares públicos no se puede fumar ni en diferentes partes. Por ejemplo, el tabaquismo, ¿no es cierto?, empieza precozmente en los niños. Y se ve que a medida que va aumentando el curso, por ejemplo, voy a hablar de primero y cuarto medio, va aumentando el porcentaje de tabaquismo. Y cuando uno revisa los trabajos y ve los factores que tienen que ver con que el niño empiece o no empiece tabaquismo, tienen mucho que ver con su entorno. Y si se compara a los niños que empiezan el tabaquismo en los, digámoslo así, de los primero y segundo medio, por decirlo así, tercero y cuarto, influyen cosas tan importantes como que, por ejemplo, el profesor fume. Entonces, con estas campañas de que el profesor ya no puede estar fumando ahí, ya tenemos un factor menos. Y está comprobado, ahí te puedes ver unos trabajos españoles que se ven bien bonitos en las Islas Baleares y todo eso, de 16.000 estudiantes donde han hecho el seguimiento. Y otra cosa que tiene mucho que ver es que los compañeros estén fumando. Si nosotros no tenemos la posibilidad de fumar en el colegio, a la salida del colegio, a tantos metros alrededor, obviamente que va disminuyendo el tabaquismo. O sea, las campañas también influyen, no es solamente el precio. Yo creo que el precio también influye, pero también las campañas influyen. ¿Ah? Eso. ¿Cuál es la segunda parte de la cosa? Ahora, sí hay algunos trabajos que dicen que es menor el efecto de la marihuana que el tabaco. Lo que yo partí diciendo, yo no estoy de acuerdo ni con ninguna de las tres cosas. Eso te lo partí diciendo. Es menor, pero también hay efecto en el pulmón, y aparentemente para que se pueda inhalar. No soy broncopulmonar, así que no te puedo decir la fisiopatología específica, soy solamente neuróloga. Pero para que se pueda inhalar la marihuana, aparentemente tiene que ser el calor que produce, llega como con mucho calor adentro y te puede producir un daño directo también en el pulmón a largo plazo. Gracias. Vamos a ir con una última pregunta. Hola, mi nombre es Maida, soy de primer año de periodismo y quería hacerle una pregunta a la doctora. Bueno, durante toda la conversación siento como una recepción de parte de usted particularmente, como un poco de rechazo a lo que se está hablando de la marihuana medicinal. Quisiera saber si el temor de ustedes es que al aprobarse, por así decirlo, esta... se me fue la palabra. Este uso, cree, si la opinión de ustedes es como más que nada si creen que después la marihuana se va a vender en el kiosco del colegio, porque siento como que están muy cerrados a la opción de eso, siento que solamente estamos hablando del uso medicinal y no recreativo. A ver, lo que pasa es que se ha enredado bastante la cosa, estoy diciendo eso. Nosotros estamos abiertos, y partí diciendo eso inicialmente, nosotros estamos abiertos siempre a nuevos cambios de terapia. Y esa es parte de ser la medicina, porque si nos quedáramos con lo que estudié cuando salí de la universidad, hoy en día estaría totalmente obsoleta. Así que en ese contexto tiene que quedar clara que cuando esté claro de que tiene su efecto bien probado y la forma de usarlo, la dosis a usar y todo eso, nosotros vamos a ser los primeros en usarlo. Eso sí, pero es que en este minuto no tenemos medicina basada en la evidencia
como para poder decir así libremente que se use. ¿Me entiende? Ahora, el problema que hemos visto en este contexto es que se habla de la marihuana, por eso que nosotros no hemos querido hablar de marihuana, porque para mí es totalmente distinto decir marihuana a decir el cannabidiol. ¿Te fijas? O sea, hablemos del compuesto de la marihuana que me puede servir para la epilepsia. Incluso, no estoy tan de acuerdo con esos compuestos que incluso tienen tetrahidrocannabinol, porque esos son más alucinógenos, pero, y son los que hacen más de la cosa que posible adicción y todo eso. Pero si si va haciendo de la literatura universal, de que estudios randomizados, haciendo los metaanálisis, haciendo las revisiones sistemáticas de los estudios, demuestran que para tal o cual epilepsia, esa es la indicación, obvio que la vamos a usar. Pero en este minuto todavía no tenemos toda la validez científica para decir está abierta a todos. Ese es el problema que tenemos. Para nosotros empezar a usar un medicamento tenemos que tener bien la validez científica. Y por eso también partí diciendo, donde más se ha usado, donde por ejemplo, la revisión del Cochrane de epilepsia dice que todavía no hay, no sé si ubica las revisiones Cochrane, ¿o no? No, bueno, es que para nosotros son como las Biblias, digámoslo así. No hay evidencia de que científica de que sea superior por lo menos a otro medicamento. Dice, probablemente para algunas epilepsias habría que estudiarlas todavía, por decirlo de alguna manera. Para la Asociación Americana de Neurología, cuando hace la revisión del uso de los cannabidiol, dice que para la esclerosis múltiple podría ser útil, ¿no es cierto? Donde más se podría ser útil, como dije, es para el dolor, especialmente para los dolores por los espasmos, por las distonías. Pero cuando uno revisa las otras distonías, como son las distonías primarias, el Gilles de la Tourette, los tics, digamos, no está comprobado que pueda servir. ¿Ya? Y después en ese mismo trabajo, cuando hacen la revisión de epilepsia, dicen, faltan estudios, a lo mejor probablemente podría ser que tuviera efecto en algún tipo de epilepsia, pero todavía no está la validación científica como para poder decirlo. ¿Entiende? Entonces, mientras no esté eso, nosotros queremos todavía esperar con el asunto de llegar y masificar el uso. Y como lo dije, todas estas cosas nuevas siempre son atómicas y tienen que ser comparadas con el gold standard de tratamiento para tal o cual patología. Gracias, Verónica. Solo queremos dar paso a una pequeña intervención, porque ya estamos muy justos con los tiempos de un participante, de un asistente del público. Unos breves minutos. Hola, para ir cerrando. ¿Sí? Hola. Hola, doctora. Ella es la doctora de mi hija. Y la verdad, yo soy creadora de Mamá Cultiva. Estoy usando hace un año, 3 meses, marihuana. El aceite lo preparo yo. En un comienzo estuvimos súper cerrados a salir, ¿ya? Y no queríamos que nadie supiera por el miedo a que nos quitaran la medicina de nuestro hijo, porque sabemos que estamos dentro del marco ilegal. La verdad, la Javi tomaba 6 anticonvulsionantes y todos con efectos colaterales bien tremendos. Irritabilidad, ella se sacaba las uñas, el pelo, se golpeaba, estaba muy irritable. Y nosotros igual hemos pasado por como 7 neurólogos, con todos los que en este tiempo han salido en contra de este aceite. Tomás Mesa, la Viviana también, que es de la clínica alemana, que es la directora de la Asociación de Neurólogos. Y la verdad, yo entiendo que para ustedes es fundamental que estén todos estos estudios, pero para uno como mamá, y la desesperación que tenemos cada vez que los niños convulsionan y no tenemos nada que hacer, o sea, hay que tomarlos en brazos. Hay algunos niños que tienen 20, 30 años, ya mayores, se caen en cualquier parte, están todas sus caras, sus cuerpos marcados, fracturados, porque no saben a qué hora va a venir una convulsión. Entonces, sí, yo creo que en este momento la idea es que todos los médicos se abran a esta alternativa y que impulsen también al gobierno, a la presidenta, a que nos apoye, porque estamos solos. O sea, si bien no tenemos la claridad de qué componente le sirve a cada niño, pero a todos les sirve. O sea, empezamos con una niña que tenía mioclonía, 2 días de tratamiento y han sido increíbles, ¿ya? Y está con sus tratamientos habituales y no dan resultados. O sea, hay niños que están operados por 3.ª vez.
hay diferentes operaciones para el tipo de convulsión y qué sé yo, pero no dan resultado, están un tiempo bien y después eso pasa. Al igual que la dieta cetogénica, o sea, es una bomba de grasa para los niños que muchos ni soportan. Entonces, tienen gastro para que no pase por todo esto y se vaya directo, igual las consecuencias son fatales. Entonces, hablo desde el dolor. Necesitamos el apoyo también, necesitamos el apoyo médico. Nosotros sabemos que no podemos hacer las cosas solos. Lo ideal sería que ya estuviéramos trabajando con químicos, con universidades, con psiquiatras, con neurólogos, pero la verdad hemos golpeado 1000 puertas y no nos han dado la oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que un niño se muera por una convulsión? No podemos. O sea, cualquier mamá que ustedes le pregunten si veo el video, porque es súper conocido el video de la Charlotte, lo ve y van a decir, yo esto quiero para mi hijo. Porque cada persona que sufre con esta patología sabe lo que es, lo terrible que es. O sea, nadie puede estar ajeno a eso. El que ve desde la vereda del frente puede decir, no, hay un medicamento que esto le hace bien, pero tiene sus efectos y son horrorosos. Entonces los invito a todos a ser parte de esto. Doctora, usted sabe, yo desde el primer día le comenté esto porque yo ya no quería más medicamentos para mi hija. Estábamos viendo el tema del Rapamune, que era para checar un poco los tubers, porque mi hija tiene una esclerosis tuberosa y también tenía sus efectos colaterales, o sea, bajaba mucho la defensa, iba a estar haciendo un montón de estudios y también una posible operación. Entonces, igual como madre, yo ya no quería esa vía para mi hija. Dentro de todo lo que la Javiera ya tenía, se sumaron operaciones porque no podía caminar, todo era súper complejo. Entonces, esto para nosotros ha sido un alivio y para todos los padres. O sea, hay padres que no duermen porque sus hijos se caen cuando convulsionan. Entonces, necesitamos un alivio y necesitamos que el cuerpo médico se sume. Bueno, agradecemos el testimonio. Perdón, ¿puedo solamente una frase? Muy por breve. El testimonio como ella, es que nosotros como municipalidad estamos convencidos del uso medicinal de la cannabis, a diferencia del uso recreativo, que entiendo que es discutible y que cada uno puede tener su posición. Pero son temas distintos. Y ojalá que los que están a favor del uso recreacional no lo confundan en el ámbito de la discusión, porque yo creo que es totalmente distinto. Y es eso lo que quería decir. Yo lo he conversado muchas veces contigo también, de que para mí mi ideal sería, si vamos a probar en algunos pacientes, lo hiciéramos realmente haciendo una base de datos, si lo vamos a probar en algunos, y que sea con medicamentos donde tengamos claros los miligramajes para poder tener una experiencia y saber qué tanto mejor es que otro. Y considerarlo como otro medicamento que entra dentro de la farmacopea de la epilepsia refractaria, en el sentido de qué es lo que le podemos pedir y qué es lo que no le podemos pedir también. Pero sí, para nosotros es muy difícil si no hay una aval como que esté entrando en un estudio, que esté haciendo bien sistemático, que tenga realmente uno claro cuántos miligramos de cada cosa funciona. No podemos. Gracias, pero sin duda podríamos seguir debatiendo, pero la verdad una acotación solo a eso, y dado la importancia del testimonio de madres como ella, que son muchísimos. Afortunadamente cada día son más los médicos y neurólogos que se atreven y que están recetando y están permitiendo y acompañando a los padres en este proceso de usar el aceite de cannabis. Eso está ocurriendo, incluso lo están recetando. Entonces ha habido un cambio importante, hay una apertura y eso lo celebramos, mientras estamos creando los estudios justamente que menciona la doctora. Pero mientras tanto hay que acompañar a estos padres solidariamente en este proceso que ha significado una importante mejora para su calidad de vida. Gracias. Bueno, sin duda podríamos seguir debatiendo sobre este tema en extenso, pero ya tenemos que ir cerrando nuestro foro. Queremos agradecer a los panelistas, Ana María, Catalina, Verónica y Rafael por habernos acompañado. Un aplauso para ellos. Y muchas gracias a todos nuestros alumnos asistentes. Gracias.